Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de la barbacoa financiera del cereal como agua para chocolate. Estamos con nuestras invitadas, nuevamente Mariana, Miroslava, Rosaura, bienvenidas. La semana pasada ya las presenté, entonces vamos de lleno con la carnita de esta barbacoa. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Cuál es la relación entre dinero, violencia y cohesión familiar? ¿Quién quiere Ándale, empezar? Mariana. Bueno, gracias. Si quieren, para hablar un poquito del tema que es lo mío, ¿no? Que es mi campo de trabajo, que es lo psicológico, lo emocional y lo simbólico. Y entonces, en este asunto del dinero, nosotros estamos bastante fritos culturalmente, porque, y cuando hablo de nosotros, hablo del continente, de Latinoamérica. Fíjense qué paradójico, somos un continente, el continente más católico del planeta, y en el catolicismo la pobreza se considera como un valor. Sin embargo, paradójicamente en nuestro continente la pobreza es muy maltratada, muy denigrada y la pobreza es muy mal vista. Entonces, una de las grandes misiones que tenemos en la vida en este lado del mundo es la de hacer dinero, lo cual, bueno, tiene sentido, sí, tiene sentido y no. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A que efectivamente, desgraciadamente, el tener dinero, el tener una posición económica, el tener recurso, hace que las personas seamos tratadas de manera diferente. Y entonces, el tema es que todas las personas necesitamos ser vistas, necesitamos ser reconocidas, necesitamos ser tratadas con dignidad. Y vivimos en una cultura en la que no se trata con la misma dignidad a todas las personas. Todos deberíamos ser tratados con dignidad simplemente por haber nacido y por ser seres humanos. Sin embargo, sabemos que básicamente tendríamos todos que ser un hombre blanco, clase media, con profesión universitaria y con, no sé, heterosexual, y una familia, Muy importante, ¿no? claro. Tendríamos que reunir todos esos requisitos para ser tratados con respeto. Si eres indígena, si eres mujer, si tienes diversidad funcional, si tienes diversidad sexual, si tienes, bueno, cualquier otra, que somos millones de personas, diversidad corpórea, diversidad de tamaños, o sea, somos miles y millones, somos la gran mayoría, todos somos diversos, pero el problema es que se nos educa para tener una estandarización y tendríamos que estar todos normados, ¿no? Y tener, bueno, tal vez la segunda persona que podría ser respetada sería una mujer blanca, clase media, y aún así, pues con dificultad porque tendría que jugar cierto rol de cuidadora, de esposa sumisa de ser posible, ¿no? Pero bueno, o sea, el tema es que entonces vivimos en unos países en los que no hay equidad en la distribución de recursos. Y esto provoca que haya muchas personas excluidas en la repartición de los recursos y por tanto se genere muchísima pobreza. La pobreza, entendiendo como el acceso a recurso económico para tener una vida digna. Por supuesto hay pobreza espiritual, intelectual y mucha más, pero bueno, vamos a referirnos a esta económicamente hablando. Entonces, cuando no tenemos acceso a ciertos recursos, a un nivel de educación, de salud, de vivienda, etcétera, entonces vamos quedándonos en la periferia y quedarnos en la periferia implica que no vamos a ser tratados con dignidad y que no vamos a ser tratados con respeto, lo cual es, bueno, absolutamente absurdo, pero es así. Entonces, por supuesto que el querer acceder a estos recursos genera mucho estrés, mucho conflicto social y muchas veces mucha violencia. Porque es a través de la violencia, como no vamos a poder acceder a estos recursos de manera democrática, no vamos a poder acceder a estos recursos de manera justa, equitativa, entonces muchas veces es a través de la violencia. Y entonces nos vamos volviendo tan absurdos como sociedad que vamos y pues matamos por un celular, por un par de tenis, pues bueno, digamos, todo el tema de entrar en el comercio ilícito de drogas o de armas, etcétera, para obtener recursos, porque al final, traemos como en el ADN, como en la médula, la idea de que si yo tengo recursos, si yo tengo dinero con el cual yo me puedo comprar un coche, una casa, no sé, lo más caro, esto me va a dar importancia.
esto me va a hacer valer como ser humano. Lo cual pues no tendría por qué ser así, porque todos los seres humanos ya somos valiosos por nacer simplemente, ¿no? Y por ser personas ya merecemos este respeto y esta dignidad, pero no lo vivimos así en lo cotidiano. En lo cotidiano se nos ve feo si no estamos, digamos, en ciertos estándares, en ciertas normativas. Entonces, el tema es que esto va mermando la autoestima, va mermando nuestra capacidad de sentirnos merecedores de cosas buenas. Y desgraciadamente esta exclusión social genera muchísima violencia. Y la exclusión social tiene que ver con no tener todos igualdad de condiciones para acceder a ciertos recursos. Entonces, por supuesto que el tema de la repartición de recursos con la violencia está estrechamente ligado. Y bueno, en lo familiar, pues, ya no sé, habría que entrar como un poco más de detalle en lo familiar, pero aquí el asunto es el siguiente, que en las familias es donde aprendemos estos valores, y en la familia es donde aprendemos qué nos hace valiosas, qué nos hace valiosos. Entonces, si en la familia misma estamos recibiendo el mensaje de tú serías valiosa si tuvieras estas características, un cuerpo, un cuerpo estandarizado o un cierto nivel educativo, o si te casas con una persona que tenga recursos, o si tú mismo te provees, consigues estos recursos a costa de lo que sea, eso es lo que te va a hacer valioso. Entonces, es un asunto que tiene mucho que ver con lo tangible, que es el dinero y el recurso, pero también con lo simbólico. Y esto, obviamente, bueno, este es mi campo, ¿no? Lo simbólico es cómo nos ubicamos en el mundo. ¿Por qué razón somos personas dignas de vivir y dignas de ser respetadas? Entonces, cuando tenemos una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo, si no tienes el dinero, entonces no eres digno o no eres digna, pues efectivamente vamos a entrar en esta competencia de manera brutal, ¿no? Y vamos a entrar a querer acceder a este recurso a como de lugar. Y vamos a querer hacernos valer a través del dinero y conseguirlo pues como sea, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, dejo a las colegas para que se extiendan más en esto. Súper. Miros, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista económico ahora? Bueno, pues me gustaría comentar algo. El dinero es un símbolo, el dinero es un medio de intercambio. En realidad, el dinero está objetivizando nuestro trabajo. Generalmente obtenemos dinero por trabajo legal, formal, trabajo digno. La mayoría de las personas trabajamos con estas características para obtener un ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero se obtiene por trabajo y se obtiene por tiempo. En este sistema capitalista, generalmente los profesionistas rentamos nuestro tiempo y nos pagan por el tiempo y por el conocimiento que tenemos. Entonces, el dinero en sí mismo es un símbolo. Y me gustaría decir, más allá de lo correcto que Mariana mencionó respecto que hay discriminación económica, el dinero es necesario dentro del sistema. El dinero está representando tu trabajo, tu conocimiento y la forma de tener una vida digna, la forma de tener un modo de vida. Muchas veces el dinero se obtiene en forma ilícita, como bien se mencionó, por piratería, asaltos, tráfico, en fin, un montón de cosas. Pero la mayoría de las personas, y esto quiere decir que la mayoría estamos en el canal de estudiar, trabajar, obtener ingresos de manera legal y digna. Dicho esto, necesitamos apreciar al dinero en su justa dimensión. Ni es lo más importante, pero sí es necesario. Y de pronto podemos ver que en otros sistemas económicos no había dinero, como en el sistema feudal. Había trueque y la gente podía vivir bien cubriendo sus necesidades. En este sistema se inventó este medio de intercambio y por eso de alguna manera todos tenemos una relación con el dinero, sea positiva o sea negativa.
Los que tienen una avaricia con el dinero, pues la viven de manera negativa. Los que tienen una carencia con el dinero lo viven de manera negativa. Pero bueno, me gustaría comentar sobre la desigualdad en la concentración de los recursos de la riqueza. Y fíjense ustedes que hay dos indicadores muy interesantes. Uno de ellos es el coeficiente de Gini, que nos habla de cómo está concentrada la riqueza. Cuando el coeficiente que va de 0 a 1 se acerca al 1, nos está hablando de una concentración de la riqueza muy alta, es decir, de una gran desigualdad. Cuando el coeficiente va más cerca al 0, nos está hablando de mayor igualdad en la distribución del ingreso. Quiero decirles que México está en el top de los países con mayor desigualdad en la distribución de los ingresos. México es de los 25 países donde hay mayor concentración del ingreso. Y resulta que en el coeficiente de Gini estamos en el 0.48. Aparentemente estaríamos más cerca del 0.5, pero en realidad nos habla de una gran desigualdad. Y fíjense ustedes que esto, por supuesto, que permea a las familias. En la pregunta de la semana pasada, se hablaba de qué tan conveniente era tener hijos para que nos cuiden en la vejez, o si esto debe ser así. Bueno, les quiero decir lo siguiente. En la actualidad es muy mal negocio tener hijos para que cuiden a los padres en un futuro en la vejez o ancianidad. ¿Por qué lo digo? Porque de acuerdo a la encuesta nacional de hogares de INEGI, las familias que tienen más de 3 hijos tienen ingresos pauperizados, tienen ingresos muy por debajo del promedio nacional. Les pongo un ejemplo. Esta encuesta se realizó entre personas de 15 a 49 años de edad y obviamente se incluyó hombres y mujeres. Las personas que tienen más de 4 hijos o más, en hombres hay un ingreso de 8,259 pesos con 4 hijos o más. Y en mujeres, lo cual me parece tremendo, 2,591 pesos de percepción mensual. Ahora, aquí nuevamente se ve la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, se ve la brecha salarial, pero no solo eso. Quiero comentarles que por lo menos en Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México y Ciudad de México, más del 30% de los hogares está encabezado por madres solteras, por jefas de familia, con jefas de familia que tienen 3, 4 hijos y a veces más. El promedio de ingreso de una madre es de 2,591 pesos con 4 hijos o más. Bueno, también les quiero dar un dato que está tremendo en México y que supongo más o menos refleja también una realidad en América Latina. En México, el 1% de la población concentra el 43% de los ingresos. Entonces, de pronto, cuando vemos familias numerosas, generalmente podemos afirmar que son familias con ingresos por abajo del promedio nacional. Y esto significa muchas cosas, que por buscar el ansiado símbolo de intercambio llamado dinero, muchas familias o muchas personas llegan a entrar al crimen organizado para poder obtener recursos. No lo estoy justificando de ninguna manera, pero es una realidad. Eso es lo que pasa. No tienen estudios suficientes para obtener un empleo que les dé de comer. Y más allá de que sean mal vistos, el problema básico es cubrir las necesidades
mínimas que cada familia y cada individuo tiene. Entonces, mientras hombres y mujeres con más de 4 hijos tienen un nivel salarial tan bajo, tenemos, por ejemplo, que las familias que tienen 2 hijos, el hombre generalmente como promedio tiene un ingreso de 10,000 pesos y la mujer tiene un ingreso de 5,398 pesos. Igual es clara la brecha salarial, pero evidentemente es mayor, sobre todo en el caso de la mujer con 2 hijos, tener un ingreso mayor. ¿Y esto qué significa? Que una mujer con más de 3 hijos va a tener muy poco tiempo libre para poder tener un trabajo remunerado. Generalmente va a estar en la casa, va a tener que estar pendiente con los hijos o en el peor de los casos va a tener que aceptar trabajos muy mal pagados y dejar solos a los niños, lo cual es muy riesgoso. Hemos visto muchas tragedias porque los niños se quedan solos en casa. Entonces, por supuesto que la distribución del ingreso o la mala distribución del ingreso en América Latina y en México está generando patrones de violencia en las familias y en la sociedad. Les pongo un ejemplo rápido. En pandemia, la pornografía infantil se ha disparado. Es impresionante los reportes que se dan a las agencias de investigación en todo el continente y en México por este fenómeno. ¿Y saben qué pasa? Que muchas veces son las propias madres, los propios padres, los tíos, los familiares cercanos, los que están tomando estas fotografías, los que están sexualizando a los niños para vender pornografía infantil, porque no tienen recursos y porque les parece lo más cercano para poder sacar dinero fácil y rápido. De este delito de pornografía infantil que se ha disparado en pandemia, solo el 3% tiene sanciones, tiene castigo. El 97% se queda en la impunidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que familias grandes en espacios pequeños generan tensiones y violencia. Familias grandes en espacios pequeños tienen menos ingresos. Y por eso digo, es muy mal negocio para padres y madres pensar que teniendo hijos se les va a resolver la vida. Así que es mejor ser adultos responsables, trabajar por uno mismo y en el momento en que se decida tener hijos, hacerlo con una base económica, emocional y mental para darles lo mejor a los pequeñitos. Yo estoy de acuerdo contigo, Miros. Tomando la segunda parte de la pregunta que detona Juan, que dice, y la cohesión familiar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la relación entre el dinero, violencia y cohesión familiar? Y lo que dijeron ambas me parece sumamente cierto y súper relevante también. Hay una frase, ¿no?, que seguramente más de uno de nosotros ha escuchado, que dice, el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? ¿Verdad? Entonces, muchas veces... ¿Cómo ayuda? Pues sí, porque es ese intercambio, ¿no?, que nos permite muchas cosas, nos permite acceder a salud, nos permite acceder a educación, nos permite acceder hasta las cosas que en teoría deberían ser gratis, ¿no?, como poder, a lo mejor el mar, no sé, o sea, tener dinero te facilita acceder a cosas. Entonces, definitivamente eso es un tema que no lo vamos a poder negar, y como dijo Mariana, de alguna manera, pues todo el mundo está buscando la manera de poder acceder a estos recursos. Ya vimos la desigualdad que hay en nuestro país, definitivamente. Hemos trabajado en organizaciones de la sociedad civil precisamente para poder decirle a los que tienen, oye, comparte un poquito, para los que realmente tienen necesidades imperantes que tienen que resolver, ¿no? Pero yo, tratando de hablar un poco de la cohesión familiar, hay otro dicho que dice, el que paga manda, ¿no? Entonces, de repente, ves familias en donde ya los papás, efectivamente conscientes de que iban a ser, pues, parte de la manutención de sus hijos en algún futuro, pierden toda autoridad,
¿no? Y luego los hijos empiezan a tratarlos mal en la vejez, pues porque son los que mantienen, ¿no? Y si tienes hermanos, ¿no? Así como dices tú, 4 o 5 de la familia, pues siempre está la que se quedó, como decíamos la semana pasada, para cuidar a los papás y está, que obviamente no trabaja, entonces requiere que los hermanos le apoquinen un poquito, pues para las medicinas o para algo, ¿no? Y luego viene el reproche entre hermanos y bueno, y no le digas nada a tu hermana, no le digas nada porque pues es quien me cuida, ¿no? Entonces, por favor, aunque esté ya totalmente fuera de lógica lo que está comentando, todo mundo tiene que decir, bueno, es quien cuida, y entonces que diga lo que sea, que se meta con quien sea, que opine lo que quiera, ¿no? Y entonces esa relación dinero, familia, amor está muy comprometida. Y bueno, a mí ya se dieron cuenta que me gusta mucho el tema de los dichos, ¿no? Hay otro dicho que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor escapa por la ventana, ¿no? Entonces, o sea, realmente esta correlación económica con la funcionalidad de la familia, aunque en Latinoamérica no nos gusta decirlo así, claro que el dinero no tiene nada que ver, somos una familia pobre pero unida. Yo no sé cuántas personas de la audiencia pueden estar o no de acuerdo, pero la verdad es que sí hay un factor y debemos de ser muy honestos con nosotros mismos y reconocer que existe. Sí, tienes una familia muy unida, pero checa dónde están estos puntos de dolor económico que han estado afectando a tu mismo entorno familiar, ¿no? Y quiero concluir mi participación con un dicho un poco más actual, y que he sido parte de escucharlo precisamente porque tengo hijos, porque he trabajado, porque, ¿no? Que dicen, hijos de guardería, papás de asilo, ¿no? Pues si no los cuidaste, a ti te va a tocar que te manden al asilo también, ¿no? Entonces, dices, ¿no? O sea, ahí vas a tener tu penitencia. Tratando de retomar un poquito el tema que veníamos también hablando la semana pasada en este mismo entorno de como agua para chocolate. Entonces, pues sí, o sea, y bueno, ¿y quién va a pagar el asilo? ¿No? Entonces, pues los hermanos van a ver quién, ¿no? O entre todos, no sé. Entonces, no, ¿cómo se va a ir? Tampoco es, yo creo que, bueno, habría que ver las casas de retiro que dejen de ser un tema como de abandono, como las guarderías lo dejaron de ser. O sea, las guarderías te dan la oportunidad de que tu hijo conviva, relacione, tenga estimulación temprana, ¿no? O sea, la verdad es que ayudan. Y estas cosas trágicas que comentas, Miros, que no se dan porque la gente, o sea, los chiquitos están en guardería. Si nosotros logramos casas de retiro dignas en donde las personas puedan oír otro tipo de música que no sea a lo mejor el reggaetón hoy, ¿no? Y que puedas platicar de tus tiempos con otros, pues de tu misma generación, pues que a todo va, o sea, no debería ser una penitencia, no debería ser un castigo, debería ser un espacio que te den ganas para poder de llegar. estar bien, que te den ganas de llegar, exactamente, y que no dependa de si te lo pagan o no, llegar ahí, ¿no? Exactamente. Ok, ya para ir cerrando, me gustaría escuchar sus conclusiones en general sobre el tema. ¿Quién dice yo? Bueno, si quieres yo, porque bueno, yo empecé. Aquí hay algo que yo quisiera dejar también, bueno, Miroslava ya abordaba desde el punto de vista meramente financiero, económico, toda la problemática que tenemos como continente. Y yo quisiera acotar a esto, y además, bueno, gracias Rosaura por todo el bagaje de conocimiento popular, ¿no? De cultura popular con tus dichos y todo esto. Y efectivamente, a través de los dichos conocemos muchísimo acerca de una cultura, acerca de una población, acerca de sus ideas, cómo se van construyendo las ideas. Pero yo quisiera ya para finalizar acotar algo bien importantísimo, y es que este asunto de la desigualdad, la inequidad, esta tan mala distribución de los recursos que tenemos, es violencia social, es decir, no es una elección, no es una decisión, no es que a las poblaciones les guste o nos guste vivir en esta inequidad tan terrible, ¿no? Que además genera tanta violencia social, genera tanto dolor social.
Hay que entender también que esto es violencia estructural y que nuestros estados tienen la responsabilidad de mejorar esta distribución de los recursos. No sé, desde América Latina solemos admirar mucho países como, yo no sé, se me ocurre ahorita decir Suiza, Japón, no sé, admiramos estos países y su desarrollo y decimos, ay, ¿por qué no somos como ellos? Pero en realidad, bueno, más allá de que tengan una historia de robo y saqueo por colonizaciones, lo que han logrado también es tener una adecuada distribución de sus riquezas y esto contribuye a que haya más inclusión social y esto contribuye a que haya menos exclusión. Mientras seamos sociedades en las que tenemos exclusión, vamos a seguir siendo sociedades y comunidades violentas, porque aquel que queda excluido va a intentar, va a hacer todo lo posible por incluirse y lo va a hacer a la fuerza. Y esto lo podemos ver desde la familia, desde los pequeños grupos hasta pues lo más grande, ¿no? Entonces esto, dejar como muy claro el asunto de todo esto de lo que hemos estado hablando es violencia y es violencia social que se va traduciendo, o sea, de lo macro vamos bajando hasta llegar a la violencia más directa, que es la que conocemos en nuestras relaciones interpersonales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Miros. Bueno, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Fíjense ustedes que dentro de la distribución de los ingresos de las personas, solamente el 2% se utiliza para prevención en salud o para el rubro de salud en promedio. Por supuesto que habrá familias que sean muy precavidas, pero si solamente el 2% se está destinando a la salud de los integrantes de la familia o del mismo individuo, esto significa que necesitamos ser más previsores, necesitamos destinar dinero al ahorro para contingencias de salud, para accidentes, para enfermedades crónicas, porque generalmente si no hubo un cuidado de la persona durante su juventud y madurez, al llegar la vejez, se cargan todas las enfermedades. Y si no hay ahorro, si no hay dinero destinado para la salud, se vuelve una carga muy fuerte el estar viendo qué necesitan los padres. Y esto, por supuesto, merma el presupuesto de la familia. Y si estamos hablando de que los hijos ya fundaron sus propias familias y a su vez tienen esposas, esposos y también hijos, esto significa que los padres pueden quedar efectivamente en el abandono. Entonces, la mejor forma de prever llegar a la vejez es ahorrar y es ser responsable de uno mismo y no estar pensando que el hijo o la hija se va a hacer cargo en la vejez del padre o de la madre. Además, quiero decir, culturalmente se ve muy mal que los hijos no vean por los padres. Es una ingratitud. Si tus padres ya te cuidaron cuando eras pequeño, bien que mal, te formaron, ya eres adulto, trabajas, ganas dinero, no les das nada, qué hijo tan ingrato, qué mal corazón. Pero también tenemos que ver que ese hijo ya creció, tiene sus propias responsabilidades y tiene que ser responsable de sí mismo, de sus propios hijos, si son pequeños, y es muy difícil que se haga cargo por completo de los padres. Tomando en cuenta lo que decía Rosaura, pues ahora las personas viven más de 80 años. Esto significa que a esa edad se necesitan muchos medicamentos, atención, cuidados, se necesita dinero, se necesita ahorro y se necesita que lo pensemos desde nuestra edad productiva. Yo quiero subrayar la importancia del ahorro y que no traslademos a otras personas la responsabilidad de nuestros propios cuidados. Y por eso yo decía la semana pasada, pues para mí la respuesta es la misma. Tengamos hijos o no tengamos hijos, tenemos que ser adultos responsables, trabajadores, estudiosos, que nuestros ingresos
ingresos se distribuyan de la manera correcta con un apartado de ahorro. Tenemos que prever para nuestra vejez. Y les quiero dar otro dato. Más del 35% de los ingresos se va en alimentos, entre comillas alimentos, porque muchas veces es chatarra, bebidas, que puede incluir las espirituosas alcohólicas, y tabaco. Está especificado el gasto promedio en tabaco, dentro de ese 35%. Entonces, ya de por sí, con todo respeto para los fumadores, si las personas fuman, saben que se están comprando mala calidad de vida y mala salud. Y saben que pueden tener problemas más temprano que tarde en vías respiratorias, pulmones. Por supuesto que el sector salud de cada país tiene un apartado en salud pública para atender casos, pero sabemos que es completamente insuficiente. En México estamos padeciendo el drama de los niños con cáncer sin medicamentos. Entonces, desde el cuidado que hacemos a nuestro cuerpo, a nuestra salud, en cualquier edad, con lo que comemos, ingerimos, con los vicios que se compra cada quien, pues tenemos que saber qué calidad de vida vamos a tener en la vejez. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que invertir en buena alimentación, alimentación natural, evitar los vicios y las dependencias a las sustancias y ahorrar para que no le traslademos a nadie la responsabilidad de nuestro cuidado. Y lo que decía Rosaura me parece fantástico. La verdad es que hay asilos bien bonitos, por supuesto que cuestan. Y si quieres estar en un asilo bonito, donde hay alberca, jardines, cocina, donde cocinen para ti, laven tu ropa, atiendan tu cuarto, tu cama, pues tienes que pagar. Y para eso tienes que ahorrar, porque no le vas a estar pidiendo la cuota mensual a tus hijos. Probablemente te la den, probablemente, pero probablemente no. Entonces piensa que lo más seguro es que dependes de ti y de tu trabajo y de tus ahorros. Eso es lo que yo quisiera comentar para finalizar. Muchas gracias. Y bueno, vamos concluyendo ya. Voy a terminar con un dato, porque siempre me llama mucho la atención que siempre idolatremos a justamente estas primeras potencias. Yo creo que hay una percepción generalizada de que están mucho mejor, pero también tienen sus propios problemas. Como algunos saben, en algún momento de mi vida estuve viviendo una temporada en Suiza, y algo que me llamaba la atención es que todo mundo tenía, por ejemplo, un conocido cercano que se había suicidado. El tema del suicidio es algo con lo que conviven estas sociedades estrechamente. Y otro dato referente justo a la distribución del dinero, que recientemente se publicó, bueno, no tan recientemente, en 2019, respecto al billete de 1,000 francos. El 62% del valor circulante del dinero en Suiza está concentrado en billetes de 1,000 francos. Y, por el otro lado, el 60% de la población tiene más de 2 años de no ver siquiera un billete de 1,000 francos. Quiere decir que el ciudadano de a pie, o de a tram, o de a ferrocarril de Suiza promedio, pues tampoco es que tenga acceso. Claro, el dinero es mucho más en una población chiquita, pero la distribución, vamos, que tampoco es la idónea, partiendo del hecho de que la gente en general pues, no ha visto billetes de esta denominación. Y pues ahí cerraría este comentario. Mariana, Miros, Rose, es un placer y nos vemos la siguiente semana. Un placer.